En sus orígenes, el lago de la Albufera era muy diferente a como es en la actualidad. No existía, y su espacio estaba ocupado por el mar Mediterráneo. Poco a poco, los materiales arrastrados por los ríos Xúquer y Turia fueron generando una barra de arena que aisló una porción de mar de 30.000 hectáreas. Esta laguna siguió un lento proceso de colmatación natural que redujo su extensión en 1761 a 14.000 hectáreas. En 1877, y por la implantación del cultivo del arroz, la extensión del lago se ve reducida a 8.000 hectáreas, a 3.000 en 1927, contabilizándose en la actualidad 2.837 hectáreas. El resultado final de esta evolución es lo que en la actualidad compone el Parque Natural de la Albufera. Ocupando alrededor de 21.000 hectáreas, en este gran espacio natural podemos distinguir tres ambientes claramente delimitados. El primero es el formado por la franja de dunas, la antigua Restinga, que separa todo el conjunto del mar Mediterráneo. Le sigue el lago de la Albufera propiamente dicho, que en la actualidad comprende, incluidas las islas o mates, cerca de 3.000 hectáreas. Y por último, los terrenos ganados al lago, y que en nuestros días son dedicados casi con exclusividad al cultivo del arroz. La Restinga, lengua arenosa que separa la Albufera del mar, ha sido duramente castigada por la acción del hombre. Estando tan solo relativamente bien conservada en las 800 hectáreas conocidas con el nombre de Devesa de la Albufera. Caminando desde la línea de playa hacia el interior de la Devesa, nos encontramos con las llamadas dunas móviles, formadas por el acúmulo progresivo de arena que los fuertes vientos dominantes depositan sobre la escasa vegetación que aquí es capaz de enraizar. Entre ellas, la especie más característica es el barrón, que en las crestas de las dunas va esculpiendo el espectacular paisaje de esta zona. Aunque las huellas dejadas en la arena delatan su presencia, son pocas las especies animales capaces de soportar este duro ambiente. Entre ellas, el chorlitejo patinegro, que corretea velozmente por las cercanías del agua. Y el charrancito, que parece en este caso tener dificultades para que sus hijos le coman, como algunos padres humanos. Este sí que parece tener hambre. También es fácil descubrir, por sus rápidos movimientos, a la lagartija colirroja, habitante común de la zona de dunas móviles, pero que en Europa es exclusiva de la península ibérica. Detrás de esta primera alineación de dunas pioneras, la vegetación se va haciendo más diversa. Van apareciendo plantas crasas, algunas con flores tan vistosas como las de la correhuela marina. O como las del cuernecillo de mar. En otras, sus hojas acaban en espinas como en el cardo marino o la zanahoria bastarda. O también otra como el lirio marino con sus espectaculares flores blancas. Pero si prestamos mayor atención podemos descubrir en plena actividad a una serie de insectos que han podido adaptarse a las condiciones tan adversas de extrema sequedad ambiental y altas temperaturas. Pimelia y Escarites son los coleópteros más representativos de este ambiente. Aunque más difícil de localizar, la lagartija cenicienta es un habitante común de las áreas más resguardadas de la zona de dunas móviles. Hacia el interior, la vegetación va aumentando. Aparecen entonces los primeros pinos retorcidos de forma ostensible debido a los vientos procedentes del mar. Efectivamente, la riqueza florística de las dunas fijas es excepcional. Mirtos, aladiernos, lentiscos, brezos. Junto con el pino carrasco, van aumentando su cobertura y densidad hasta crear zonas prácticamente inaccesibles.
Es justamente aquí, y en las copas de los pinos de mayor porte, donde desde antaño se concentran grandes contingentes de garzas reales durante la noche, buscando así la seguridad que proporcionan estas áreas más recónditas. Sin embargo, y para sorpresa y regocijo de los amantes de la naturaleza, en la primavera de 1985 se comienzan a observar ejemplares de garza real portando grandes ramas en su pico. Ello era señal inequívoca de que por primera vez en la historia conocida de la albufera, esta especie comenzaba a reproducirse en los pinos de la Devesa. En la actualidad, esta colonia está compuesta por varias decenas de parejas, constituyendo uno de los puntos de cría más importantes de la península. Muy temprana en las tareas reproductoras, comienza a incubar sus huevos a finales de enero. En menos de un mes, estos eclosionan. Y a principios de marzo, abundan los polluelos en los nidos. Y la gran cantidad de alimento que estas garzas pueden capturar, tanto en el lago de la Albufera como en los arrozales que lo rodean, les permiten proporcionar la suficiente comida a su prole, aun cuando ésta se componga de 4 e incluso 5 polluelos. Este elevado número de aves que todos los años nacen en la Albufera hacen de este enclave uno de los puntos más productivos de garzas reales de Europa. Sin embargo, dada su cercanía a una ciudad tan populosa como Valencia, la Devesa y toda la franja litoral del Parque Natural siempre ha sido considerada como un área de esparcimiento necesaria para los valencianos. Por contra, ello ha provocado en la última década importantes problemas para el delicado equilibrio de la zona. Con todo, el mayor impacto negativo de la Devesa fue la urbanización comenzada en la década de los 60-70 y ya paralizada, aunque aún persiste una presión importante en otras áreas litorales del parque. Pese a esta masiva presencia del hombre, la garza real pudo instalarse en la Devesa y logra todos los años sacar adelante a su descendencia. Tras los primeros intentos de vuelo y el obligado aprendizaje de técnicas de defensa del territorio, que más tarde les serán esenciales en su lucha por la supervivencia, los pollos de estas garzas ya están preparados para emprender ese primer vuelo que con toda seguridad les conducirá a conocer el lugar donde transcurrirá parte de su vida, el lago de la Albufera. Con cerca de 3.000 hectáreas, el lago es uno de los más extensos de España. De ellas, alrededor de 350 hectáreas corresponden a las orillas del lago y a las islas interiores. Esta misma red de islas y bahías resguardadas con densa vegetación es la que va a permitir la existencia de una gran variedad de especies animales adaptadas a los distintos ambientes que el lago ofrece. En las orillas de las islas, que en ocasiones están colonizadas por masiega, instala sus nidos una especie bastante común, la polla de agua. Mientras la polla de agua se ausenta en busca de materiales de construcción, a esta familia de ánades reales parece interesarles el nido como lugar de descanso, provocando el enfado de su legítima propietaria. Si continuamos profundizando entre la maraña de densos carrizales de las islas del lago, podemos descubrir que en la parte elevada de los carrizos más gruesos hay unas pequeñas construcciones que cobijan a los polluelos del carricero común, ave típica de estos parajes.
Siguiendo con el reconocimiento de la flora que coloniza las islas, podemos encontrarnos con la trencadalla, planta arbustiva de origen tropical. También son frecuentes el Epilobium, y la Salicaria. En zonas con mayor humedad predominan las praderías de juncos, que por lo general aparecen alternados con densas masas de hidrocotile. Tres especies de aves son las más frecuentes en estas zonas encharcadizas que se reparten por el interior de las islas del lago. La cigüeñuela, la gaviota reidora y el charrán común. La febril actividad y los constantes reclamos de los miembros de las parejas que en este momento se están formando son señas inequívocas del comienzo de la primavera en la Albufera. Junto con el carrizo, la espadaña es la especie más característica tanto de la orilla de las islas como en todo el perímetro del lago. Como ya hemos visto con anterioridad en otras plantas, también a la espadaña se le puede asignar algunas especies animales que, hasta cierto punto, manifiestan una querencia especial hacia ella a la hora de elegir el lugar donde montarán sus nidos. Entre ellas podemos incluir al somormujo, que construye sus nidos flotantes a la sombra de la espadaña. Y al representante de menor tamaño dentro del grupo de las garzas, el abetorillo, especie no colonial que mimetiza su nido entre la densa masa de esta especie vegetal. Dado como extinguido a finales de la década de los 70, debido a la progresiva contaminación de las aguas del lago, el somormujo ha sido redescubierto recientemente y aún algunas decenas de parejas nidifican en este lugar. El comienzo de la primavera en el lago también marca el inicio de la principal actividad que el hombre desarrolla en el parque natural. Tras la inundación de los campos, la siembra del arroz viene a mano. O a máquina se realiza a principios del mes de mayo. Se pone así en marcha una época que se prolongará durante 4 meses y que nos permitirá ver cómo día a día las semillas irán germinando y las espigas irán creciendo hasta que en el mes de septiembre se proceda a la recolección de la cosecha. Alrededor de 14.000 hectáreas del Parque Natural se dedican al cultivo del arroz. Ello hace posible que durante toda la época estival gran parte de este paraje aparezca tapizado por un inmenso manto verde que con el paso del tiempo va adquiriendo mayor porte y altura.
Pero para que el marjal ofrezca los frutos deseados por el agricultor, es necesaria su presencia casi constante, realizando las duras labores que, como la replantación, permiten obtener el rendimiento esperado de la tierra. Al mismo tiempo, esta gran superficie dedicada a un cultivo monoespecífico como es el arroz, lleva consigo la aparición de numerosas plagas que, de no combatirse, harían imposible el mantenimiento de un rendimiento agrícola viable. Efectivamente, ello hace necesario la realización de una serie de tratamientos fitosanitarios que controlen los efectos negativos de las plagas sobre el cultivo. Aunque necesarios, en algunas ocasiones estos tratamientos inciden de forma negativa en el ecosistema, principalmente sobre la fauna que ocupa el hábitat acuático. En cualquier caso, la principal plaga con la que se enfrenta el agricultor es la provocada por el cucat, llamado científicamente Chilosus supressalis. Se trata de una pequeña mariposa que deposita los huevos en el interior de las espigas del arroz. Las orugas, cuando nacen, se alimentan de la planta hasta causarle la muerte. El ataque del cucat es tan virulento que en ocasiones puede acabar con las espigas en amplias superficies de terreno, por lo que su combate se hace del todo necesario. Para ello, 1 o 2 veces por año, según la incidencia de la plaga, se realizan tratamientos fitosanitarios aéreos de forma coordinada por todo el arrozal. Estos tratamientos también afectan a la fauna silvestre. Por ello, se están realizando experiencias como la lucha biológica con feromonas que permitirán en pocos años la utilización de técnicas menos duras con el ecosistema. Si en un futuro cercano se logran desarrollar estas técnicas, con toda seguridad, el equilibrio ecológico del parque está asegurado. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el marjal es una excelente fuente de alimentos para numerosas especies de aves. La utilización de este medio por las garzas hace posible, en los densos cañaverales del interior del lago, la instalación de una de las colonias de cría más importantes de Europa Occidental. Aquí se dan cita todos los años un contingente de aproximadamente 3.000 parejas de garzas pertenecientes a 6 especies diferentes. Las 2 especies más numerosas, con una población que oscila entre las 1.000 y 1.500 parejas, son la garceta común y la garcilla bueyera. Aunque más escasos, también están presentes el poco conocido marcinete, la singular garcilla cangrejera y la cada vez menos abundante garza imperial. El periodo de reproducción en esta colonia es muy dilatado, y ello permite que mientras aquí aún se están construyendo los nidos, los larolimícolas se encuentran en el final del periodo de incubación. Poco tiempo después nacerán los pollos, que en el caso de ser especies nidícolas como el charrán,
y la gaviota reidora son alimentados por los adultos principalmente con pequeños peces procedentes de las áreas próximas del marjal o incluso del mar. En cambio, los pollos de la cigüeñuela son capaces de buscar su sustento desde edad temprana, siendo vigilados de cerca por los adultos. A finales de julio y mediados de agosto, en la colonia de Garza se da una notable actividad, ya que ultimado el periodo de incubación, comienza la agotadora tarea de alimentar a los 4 o 5 pollos que componen la nidada. Considerada como uno de los vertebrados de la península ibérica en mayor peligro de extinción, la garcilla cangrejera, con alrededor de 50 pares, mantiene en la Albufera una de las 3 últimas colonias de cría de Europa Occidental, siendo por tanto la joya ornitológica del Parque Natural durante la época reproductora. La demanda continua de alimento por parte de las crías hace que los adultos realicen constantes viajes al próximo marjal, con el fin de capturar sus presas. Una lámina de agua poco profunda, junto con una excelente iluminación, permiten que en este medio encuentren su hábitat una gran diversidad de especies vegetales y animales que podrán ser aprovechados por estas aves. Entre las especies animales destacan por su número y diversidad los invertebrados, principalmente los crustáceos, los moluscos, los insectos y sus larvas que desarrollan aquí su ciclo vital. Hay que señalar que todas estas especies, en otro tiempo abundantes en el lago y el marjal, actualmente solo las encontramos en este último hábitat. También los vertebrados están presentes, reptiles como la culebra de agua, anfibios como la rana, o diferentes especies de peces. Entre esta fauna acuática, la introducción reciente por parte del hombre del cangrejo americano está produciendo significativos daños al cultivo del arroz. Mientras efectúan las últimas tareas de este cultivo, el marjal va tomando el color dorado característico que indica que la recolección está próxima. Cientos de años de coexistencia del hombre con el medio han permitido tanto su aprovechamiento como la supervivencia hasta nuestros días de una valiosísima riqueza natural.
La protección del Parque Natural de la Albufera es tarea que debe ser asumida por todos y su conservación asegurada como legado nuestro a las generaciones futuras.